Aleluya. Y a su nombre. Muy buenos días, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Reciban todos un cordial saludo del pastor Percy J. Riley, transmitiendo desde la ciudad de Los Ángeles, California, en esta bella noche. Hoy vamos a continuar ya con el penúltimo capítulo de esta serie que hemos titulado Refutando los 10 mejores argumentos evangélicos en contra de la perpetua virginidad de María. Como ya lo dije, estamos ya al borde de terminar esta serie, que ha tenido una gran aceptación, pero también muchas críticas, como es de esperar, de aquellos que no creen que Dios puede hacer un milagro. Desde la anunciación del ángel Gabriel, durante todo el embarazo de María y el alumbramiento, o cuando María dio a luz a Jesús, todo eso se puede condensar en una sola palabra: un milagro. Exactamente. Y ese es el problema que los evangélicos tienen cuando nos referimos al momento en que María, la Virgen de Dios, la Virgen elegida por Dios para llevar en su vientre por 9 meses a su hijo, ellos no pueden aceptar, no pueden comprender cómo Dios va a hacer que esa mujer que está dando a luz a su hijo, al Hijo de Dios, pueda permanecer virgen, si eso va en contra de toda lógica humana. Bueno, déjenme decirles algo a mis estimados hermanos evangélicos. Dios no está sujeto a la lógica humana. Dios no está sujeto a lo que tú pienses. Dios no está sujeto a nada. Dios es soberano. Dios es omnipotente. Y Dios puede hacer lo que a Él se le plazca hacer. En el caso de María, ¿me pueden decir cuántas veces ha habido en la historia una mujer que para o que pare a Dios, o que ha sido privilegiada por Dios para tener a su hijo? Ninguna otra más que María. Por esto en esta noche ya estamos al borde de terminar esta serie. Vamos a hablar sobre el contexto cultural judío de la fecundidad matrimonial. Vuelvo a repetir el título: el contexto cultural judío de la fecundidad matrimonial. El gran problema de los evangélicos es no poder comprender que María nació dentro de una cultura judía del primer siglo. Ella no estaba sujeta a los parámetros, culturas, tradiciones de la gente de Occidente. Ella vivió en una cultura del primer siglo, muchos años atrás. Por ende, la cultura es diferente, y esto es lo que no entienden los evangélicos. Entonces vamos a comenzar con la ayuda de Dios presentando la objeción evangélica, el contexto cultural judío de la fecundidad matrimonial. Este es el argumento evangélico. En la cultura judía antigua, la fecundidad era una bendición y un honor para una mujer casada, mientras que la virginidad perpetua o la infertilidad se consideraban una desgracia. Este es el concepto evangélico. La relación sexual dentro del matrimonio no solo era normal, pura y bendición de Dios, sino también una obligación. Y dan versículos bíblicos como Génesis
2:24 y Primera de Corintios 7:2 al 4. Los evangélicos sostienen que no existe ninguna orden divina de que José no debía tener relaciones íntimas con su esposa. Eso es lo que ellos dicen. La idea de que María, una mujer judía casada, permaneciera virgen perpetuamente sin tener más hijos, habría sido inconcebible, dicen los evangélicos, para una hija de Israel, sin una clara justificación divina y explícita en las Escrituras. Es sumamente curioso cómo los evangélicos utilizan el emocionalismo, el sentimentalismo y la manipulación de las Escrituras para convencer y engañar a la gente. Fíjense, la idea de que María, una mujer casada, permaneciera perpetuamente virgen sin tener más hijos, habría sido inconcebible para una hija de Israel, sin una clara justificación divina y explícita en las Escrituras. Esto se llama manipulación psicológica, porque está llamando al emocionalismo. Y eso es lo que hacen los evangélicos. Y son unos maestros para manipular las emociones. Pero aquí se toparon con pared. Y no me refiero a mí, me refiero a la palabra de Dios. Me refiero a la cultura judía del primer siglo, a la cultura del templo de Israel. Porque los evangélicos no conocen la cultura del templo de Israel. Ellos no saben que habían jóvenes que eran consagrados al servicio de Dios y que debían permanecer vírgenes, porque era un voto dentro del pueblo de Israel, que habían jóvenes, tanto hombres como mujeres, que hacían votos de castidad perpetua. Y María, la Virgen María, era una de esas jóvenes. Pero más adelante estaremos hablando de esta situación. Entonces empezamos con la refutación al argumento evangélico. La objeción que arguye la inconcebibilidad de la virginidad perpetua de María en el contexto cultural judío de la fecundidad matrimonial requiere una refutación que profundice en la complejidad de las interpretaciones y las creencias históricas, especialmente desde una perspectiva que honre la idea del pensamiento de reformadores como Juan Calvino. Y mencionando a Juan Calvino, déjenme hacer una aclaración que he hecho durante toda esta serie. Yo, el pastor Percy J. Riley, no soy católico romano. No tengo ninguna comunión con el Papa de Roma. Soy, por la gracia de Dios, un protestante histórico que se adhiere a todas las confesiones de fe de la Iglesia Reformada y especialmente me adhiero a la confesión de fe helvética. Por lo tanto, con esta aclaración dejo por sentado que si un evangélico se levanta y dice que soy católico infiltrado, que soy mariano, que soy chupayesos, deja en claro que es un mentiroso, un difamador, algo clásico en los evangélicos. Prosigo al estudio. El argumento se asienta sobre la premisa de que la fecundidad era un honor y la virginidad perpetua una desgracia dentro de la cultura judía, y que las relaciones conyugales eran una obligación y una bendición sin que existiera
ninguna orden divina que las prohibiera, tanto a José como a María. Esto se oye lógico, se oye bíblico y brilla como el oro. El problema es que se puede ver bonito, se puede escuchar espiritual, se puede escuchar también bíblico, pero eso no quiere decir que sea bíblico. Es fundamental comenzar por señalar que la noción de que la virginidad perpetua de María sería inconcebible para una hija de Israel o para la mentalidad reformada es directamente refutada por la postura de los mismos grandes reformadores protestantes. Figuras como Martín Lutero, Ulrich Zwinglio y Juan Calvino, y también por John Wesley, fundador de la Iglesia Metodista, quienes creyeron firmemente en la virginidad perpetua de María y por tanto negaron que hubieran tenido más hijos. Y vuelvo a repetir, como lo he hecho durante toda esta serie, no existe ningún solo versículo bíblico que avale que la Virgen María haya tenido más hijos biológicos aparte de Jesús. Al único hijo al que la Biblia llama hijo de María se llama Jesucristo. Un saludo, hermano Santos Uriel Enríquez. Saludos, Pastor Percy, desde República Dominicana. Bendiciones, bendiciones para ti, mi estimado hermano Santos Uriel Enríquez. Dios te bendiga y te guarde a ti y a toda tu familia. Gracias por tus saludos. Gloria a Dios. Prosigo. Al comentar, Juan Calvino, al comentar sobre Mateo 1:25, afirmó que era insensato y fácil deducir de estas palabras qué sucedió después del nacimiento de Cristo, y que la perpetua virginidad de María fue defendida vigorosamente por San Jerónimo. Lutero también consideraba que María permaneció virgen, pues tras sentirse madre del Hijo, no deseó ser madre de otro hombre, sino permanecer en esta virgen, de esta manera. Yo sé que van a haber evangélicos que van a decir: a mí no me importa lo que haya dicho Martín Lutero, Ulrich Zwinglio, Juan Calvino y John Wesley. Pero sí debería de importarte, estimado hermano pentecostal o evangélico, porque estos hombres, de los cuales yo menciono, que defendieron la perpetua virginidad de María, son hombres y eran hombres preparados, estudiados, que conocían las lenguas originales, sabían de Biblia y conocían teología. Entonces, puedo decir categóricamente que ellos sabían perfectamente de lo que hablaban. No es como Gigi Ávila, y todos conocemos las mentiras y los engaños y falsedades que Gigi Ávila hablaba. Gigi Ávila dijo que Dios le había revelado que él no iba a morir, que él se iba a ir en el rapto. Bueno, déjenme decirles algo. Gigi Ávila murió en el año 2013. Entonces, ¿dónde quedamos o dónde dejamos lo que Dios le dijo a Gigi Ávila? Bueno, claramente lo que dijo Gigi Ávila era una mentira. Prosigo con el estudio. Zwinglio defendía que la virginidad perpetua de María era posible, así como oyen.
La perpetua virginidad de María es posible. No es solamente posible bíblicamente, sino es posible porque Dios es Dios, porque Dios es omnipotente, porque Dios es soberano, porque Dios puede hacerlo, y porque Dios puede hacerlo, Dios lo hace. Por ende, la Virgen María, al momento de dar a luz, y Jesús nacer, como nacen todos los seres humanos, no perdió su virginidad. Isaías 7:14 nos anuncia que aquí que la Virgen dará a luz un hijo. Por ende, Jesús al nacer, nació de una virgen. Para Dios todo es posible, porque todas las criaturas obedecen su voz. Esto demuestra que para los reformadores, la creencia en la virginidad perpetua no contradecía un entendimiento bíblico o cultural esencial. Por ende, al creer en la perpetua virginidad de María, no solamente hablamos de María, pero principalmente hablamos que el Hijo que nació de María era Dios. Por ende, al anunciar la perpetua virginidad de María, anunciamos la validez de Jesús como el Mesías y el Salvador del mundo. Añadiendo también que al decir que que al Jesús nacer de una virgen constataba que era el Mesías, también podemos decir categóricamente y sin temor a equivocarnos que María es la Madre de Dios, la Theotokos. Los evangélicos sostienen que la perpetua virginidad de María es inconcebible, que no se puede hacer. Bueno, en cuanto a la supuesta inconcebibilidad de la virginidad perpetua en la cultura judía, las fuentes revelan matices importantes. La pregunta de María al ángel Gabriel, ¿cómo podrá hacer esto? Pues yo no conozco varón. Lucas 1:34. Hermano Alberto, Dios te bendiga. Saludos recíprocos. Pues estamos bien, gracias a Dios. Gracias. Paz de Dios. Nos quedamos en Lucas capítulo 1, verso 34. Permítanme, voy a tomar un poco de té. Gloria a Dios. A pesar de estar desposada con José, y déjenme aclarar que el estar desposada no significa que estaban casados. Ese es otro problema de los evangélicos, que al desconocer la cultura judía del primer siglo, no entienden lo que es para una judía estar desposada. Esto lo vamos a explicar más adelante. María, a pesar de estar desposada con José, ha sido interpretada por Agustín y la tradición cristiana como un indicio de su propósito de virginidad perpetua. Vuelvo a decirlo, a pesar de estar desposada con José, ha sido interpretada por San Agustín y la tradición cristiana como un indicio de su propósito de vivir virgen perpetuamente. Esta pregunta carecería de sentido si ella no tuviera la intención de permanecer virgen. Pues el modo normal de concebir sería a través de la unión conyugal. Esto sugiere que si bien
la fecundidad era valorada, la idea de un voto o propósito de virginidad no era totalmente ajena, al menos en contextos de consagración divina. Dentro de la cultura judía, especialmente en el templo judío, habían jóvenes que se consagraban al servicio de Dios y que hacían votos de celibato, votos de consagración, votos en los cuales ellos juraban y prometían delante de Dios por voluntad propia a consagrarse puros y vírgenes toda su vida. Y María era una de estas jóvenes. Y esto lo podemos encontrar fácilmente dentro de la cultura judía del primer siglo. Recuerden, estoy hablando de una judía del primer siglo, no de una mujer del siglo XXI. Estoy hablando de una mujer dentro de una cultura donde el voto a la virginidad era común. Y esto lo encontramos en la Biblia. Pero para que ustedes lo busquen, no les voy a decir dónde. Por esta razón, podemos decir que la tradición cristiana y San Agustín creían en esto como un indicio de su propósito de virginidad perpetua. Esta pregunta carecería de sentido si ella no tuviera la intención de permanecer virgen, pues el modo normal de concebir, como ya lo dije, sería a través de una unión conyugal. Es por esto que María le hace la pregunta al ángel: ¿cómo es esto posible si no conozco varón? Además, la noción de celibato y abstinencia sexual, aunque no generalizada en el matrimonio judío, no era desconocida en la tradición hebrea. Moisés, después de la orden divina en el monte Sinaí, se refiere y se dice que permaneció casto el resto de su vida. Profetas como Elías y Eliseo fueron célibes toda su vida. El mismo Jesucristo guardó celibato toda su vida. Es curioso que los evangélicos sostienen que el celibato es antibíblico. ¿Cómo explicamos entonces que Elías, que Moisés, que los profetas del Antiguo Testamento, que Juan el Bautista y aún el mismo Jesucristo eran célibes? Rabinos podían abstenerse de relaciones conyugales por el estudio de la Torá. Los esenios, un grupo judío del tiempo de Jesús, practicaba la castidad en casos especiales. Y otra cosa que voy a decir, que para muchos evangélicos va a sonar sorprendente: habían matrimonios castos, habían matrimonios célibes. En otras palabras, habían matrimonios que practicaban el celibato, que no tenían relaciones sexuales. Y esto suena escandaloso para una mente evangélica carnal, pero no para una persona del siglo I. Recuerden, no estamos hablando de gente del siglo XXI, estamos hablando de gente del siglo I. Dios mismo ordenó la abstención del matrimonio a sus profetas, como Jeremías 16, 1 al 2. Estos ejemplos demuestran que la abstención sexual no violaba necesariamente una norma divina y podía ser un sacrificio aceptable en un contexto de servicio a Dios, lo que permite contextualizar la relación entre José
y María. Y voy a decir otra cosa que va a escandalizar más aún a los evangélicos. Y a los pentecostales van a hacer que se desgarren sus vestiduras como los fariseos cuando escucharon que Jesús dijo: yo y el Padre somos uno. ¿De dónde creen ustedes que los católicos tomaron la idea de hacer monjas y de hacer monjes? Así que la próxima vez, amigos católicos, que un evangélico les diga: ¿y dónde dice en la Biblia que hay monjas? Ustedes solamente díganle: ahí está. En la cultura judía se practicaba la abstinencia y habían jóvenes consagrados a Dios que guardaban la castidad para honrar y servir a Dios. Sigamos. Déjenme tomar un tecito antes de seguir. Como ya les dije, este es el penúltimo video de esta serie, derrumbando o refutando argumentos evangélicos en contra de la perpetua virginidad de María. Aquí, mi estimado hermano, católicos cristianos, saludo cordial. Dice: Jesús no era casado, Pablo no era casado, y la mayoría de los apóstoles no eran casados. Pablo dijo: es mejor quedarse como yo, solterito. Gloria a Dios. Que vivan los casados. Gloria a Dios. Sigamos. Además, la noción del celibato y abstinencia sexual, aunque no generalizada en el matrimonio judío, no era desconocida en la tradición hebrea. Vuelvo a repetir lo que ya dije. Moisés, después de la orden divina en el monte Sinaí, se dice que permaneció casto el resto de su vida. Profetas como Elías, Eliseo, fueron célibes toda su vida. Los rabinos podían abstenerse en relaciones sexuales conyugales para estudiar y dedicarse más a la Torá. Los esenios, un grupo judío del tiempo de Jesús, practicaba la castidad en casos especiales. Dios mismo ordenó la abstención del matrimonio a sus profetas como Jeremías, y di la cita de Jeremías 16, 1 al 2. Estos ejemplos, mis estimados oyentes, demuestran que la abstención sexual no violaba necesariamente una norma divina y podía ser un sacrificio aceptable en un contexto de servicio a Dios, lo que permite contextualizar la relación entre José y María. El problema con los evangélicos es que tienen una mente cochambrosa, una mente sucia, una mente carnal que solamente está pensando en el sexo. Es por esta razón que ellos no pueden concebir que José y María se hayan consagrado a Dios para vivir una vida dedicada a cuidar de Jesús. La temprana preocupación por la virginidad de María también se manifiesta en la historia. El protoevangelio de Santiago, un texto apócrifo del siglo II, o sea, el año 150, ya abordaba la cuestión de los hermanos de Jesús. Al presentarlos como hijos de José, de un matrimonio anterior, salvaguardando así la virginidad perpetua de María. Este argumento fue muy popular hasta principios del siglo V y adoptado por la Iglesia Ortodoxa, incluso si los hermanos fueran primos. La teoría de San Jerónimo, esta también defendía la virginidad de María. La existencia de sectas como los antidicomarianitas en el siglo IV, que negaban la virginidad perpetua, provocó una
fuerte reacción en su defensa por los padres de la iglesia como San Jerónimo, San Epifanio y San Ambrosio. Esto evidencia que la virginidad perpetua no fue una invención tardía, o como dicen los evangélicos, fue un invento macabro de la Iglesia Católica. No seamos ignorantes. La perpetua virginidad de María ya era creída por la Iglesia cristiana desde el siglo II. Sino, hablando de la perpetua virginidad de María, era una creencia arraigada que fue desafiada y defendida desde los 3 primeros siglos de la iglesia. Y los evangélicos pentecostales van a salir también otra vez a decir: ¿y por qué los apóstoles y la iglesia primitiva no hablaban de la perpetua virginidad de María? Bueno, porque no habían herejes que estuvieran atacando la perpetua virginidad de María y feliz. Aquí mi hermano católicos, ya se me borró el mensaje. Ok, aquí dice: mi hermano católicos cristianos dice, 1 Corintios 7:8, a los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo, solteros. ¿Por qué es conveniente quedarse solteros para aquellos que tienen el don de continencia? Y digo don de continencia porque así lo llama Pablo, que quiere decir el don de celibato. Para los evangélicos que dicen que el celibato no es bíblico, adivinen que sí es bíblico. Solamente que Pablo lo llama continencia. Prosigo. Esto evidencia que la virginidad perpetua no fue una invención tardía, sino una creencia arraigada que fue desafiada y defendida desde los primeros siglos. La propia naturaleza sobrenatural de la concepción de Jesús, donde el Hijo de Dios iba a ser confiado al cuidado de José, implicaba una relación única y celibato por parte de José, quien no mancharía a aquella que había concebido a Dios por obra del Espíritu Santo. Vuelvo a repetir esto por si no me entendieron, por si no me escucharon. Esto evidencia que la perpetua virginidad de María no fue una invención tardía, sino una creencia arraigada y que fue desafiada y defendida desde los primeros siglos. La propia naturaleza sobrenatural de la concepción de Jesús, donde el Hijo de Dios iba a ser confiado al cuidado de José, implicaba una relación única y celibato por parte de José, quien no mancharía a aquella que había concebido a Dios por obra del Espíritu Santo. La creencia de los padres era que talis dicit partus Deum. Lo vuelvo a repetir. Talis dicit partus Deum. Tal parto conviene a Dios. En suma, en conclusión, para finalizar, la afirmación de que la virginidad perpetua de María sería inconcebible, como sostienen los evangélicos, en el contexto judío, es contrarrestada no solo por la presencia de prácticas ascéticas en el judaísmo y por interpretaciones bíblicas que no exigen una conclusión de fecundidad marital, sino también, y de manera crucial, para una perspectiva reformada por la explícita aceptación y defensa de esta doctrina por los principales fundadores de la Reforma protestante, quienes la consideraron compatible con su entendimiento de las Escrituras y la tradición cristiana
de la iglesia de los primeros siglos. Hermanos, así concluimos. Como les dije, este es el penúltimo capítulo dentro de esta serie, Defensa de la Perpetua Virginidad de María, refutando los 10 mejores argumentos evangélicos en contra de la perpetua virginidad de María. Mis hermanos, me despido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el último video, en el próximo tema, si Dios lo permite, estaremos hablando sobre el consenso académico moderno y el rechazo de falacias lógicas. Bueno, mis hermanos, yo me despido, como ya lo dije, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quedamos en la paz de Cristo, en el amor del Padre, en la paz de Cristo y en la bendición del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga. Me despido de Facebook y de otras plataformas donde se está escuchando este mensaje. Que Dios me los bendiga. Pasen buenas tardes. A todos los que comentaron, hermanos católicos, cristianos, gracias por tus comentarios. Y a todos los hermanos, tanto evangélicos como católicos, gracias por sus comentarios. Que Dios me los bendiga y los guarde. Y también le doy gracias a los que estuvieron ofendiéndome y faltándome el respeto. Que Dios los bendiga. Yo no los voy a maldecir como ustedes me maldijeron. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y que la bendición de Dios esté en sus vidas. Cada quien da lo que tiene. Nadie da lo que no tiene. Que Dios les bendiga y nos quedamos pendientes, si Dios lo permite, para el próximo video. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo.